Buenas tardes, Manuel. Tu pregunta es muy concreta. Me dices, ¿para cuándo los montes de Zazuar, Peñaranda, San Juan del Monte, o sea, todo lo que se conoce como el Monte de la Calabaza, en el que Camilo José Cela decía, en el monte que llaman de la Calabaza se distinguen hasta 5 tonos de verde, el verde oscuro del enebro, el brillante del pino, etcétera, etcétera. Es un pasaje bonito en Judíos, Moros y Cristianos, cuando habla de ese monte, camino de Zazuar a Peñaranda y Aranda. Te aconsejo que te leas ese pasaje en Judíos, Moros y Cristianos de Camilo José Cela. Bien, me preguntas cuándo esos montes han pasado a ser Pinus pinaster, Pinus resinero, el pino negral, que llaman. En Castilla y León ya vimos, de masas de pinos hay tres, una que viene a ser el pino albal, el pino negral y el pinus laricio, que es el de montaña. Hoy día hay una polémica sobre si son autóctonos o no. Bien sean autóctonos o no, que es una larga polémica que daría lugar para toda una clase, no se encontrarían tal como están en grandes manchas forestales, porque esas manchas forestales son antrópicas totalmente, o sea, son cultivos forestales los que tenemos. Todos podemos observar cuando vamos por tierra de pinares, en la zona de Cuéllar, Olmedo, Cantalejo, cuando vamos por los pinares de la ribera, como los pinares del Monte de la Calabaza o del Monte Hermoso, que los árboles que crecen espontáneamente, algún que otro pino puede crecer, pero no llega a desarrollarse sin una intervención humana y cuidados y mimos humanos, que los árboles que crecen espontáneamente son el árbol propio de la zona, bien sea enebro, encinas o robles o quejigos. Encinos, robles, enebros o quejigos, en esta zona. Y en el caso del pinus laricio, del pinus de montaña, robles e incluso hayas. Entonces, eso es una prueba casi evidente de que el pino no es autóctono en Castilla. Pero claro, las semillas viajan, hay zonas que se pueden repoblar un poco y mezclado sería el bosque mediterráneo. Jamás estaría el pino como un bosque único, como si puede haber un bosque de monoespecífico de robles o de encinas con algún que otro arbusto o sotobosque. Pero el pino en Castilla como bosque natural se podría dar solamente en algunas zonas de tierra de pinares, por la zona de Cantalejo, Zarzuela del Pinar, porque esos suelos silíceos parece que están hechos para él, para el pino resinero. Bien, me preguntas que, si bien en el monte de concreto que me preguntas, nos vamos a ir centrando, que es todo el interfluvio que hay entre la Arandilla y el Duero, o sea, toda la Mesopotamia quiere decir entre ríos, toda la Mesopotamia que hay entre el río Arandilla y el río Duero, en esa zona tan concreta que hay que irse ciñendo a la pregunta, ¿cuándo se ha dado la repoblación forestal? Yo prácticamente me aventuraría a decir, sin investigar, sin llamar a la Escuela Superior de Ingenieros Agrónomos, ni siquiera moverme en los archivos municipales, que no he tenido tiempo, ni moverme en el Ministerio de Agricultura, que tampoco he tenido tiempo, pero prácticamente estoy por seguir que ese tipo de repoblaciones viene con en la Castilla profunda la industrialización fue muy tardía, la revolución industrial fue muy tardía y el uso y aprovechamiento tanto maderero como resinero, léase para todos los subproductos de la resina, el aguarrás y un montón de cosas que hay, en su proceso industrial no se empezó a dar hasta comienzos del siglo XX, así como en otras zonas sí. Pero ya hay un protoetapa de eso, que estamos con Alfonso XII, Isabel II, Alfonso XII, y luego después Alfonso XIII y clave hasta la dictadura de Primo de Rivera, donde iremos a parar. Entonces, quiero decir que el aprovechamiento forestal en Castilla ha sido
voy a hacer un pequeño receso histórico. Ha sido desde los romanos y etcétera, el cultivo, era mentira eso de que la ardilla podía pasar de un lado a otro de la península, es un tema muy largo. Ha habido unos incendios tremendos en la época de los romanos, en la Edad Media, y ha habido protecciones al bosque. Curiosamente, hoy día, en los últimos 20-30 años, pese a todos los incendios en la superficie forestal en España, y sobre todo en Castilla, por el abandono agrario, se aumenta. Porque la roturación de los campos en la Edad Media, el uso de la leña, siglo tras siglo, con los cortes de leña que hasta que llegó la bombona de butano supuso, y el despoblamiento rural, supuso que los bosques se reprodujesen por sí solos y se expandiesen por sí solos. Todo hemos visto, sobre todo aquí en Castilla, con el abandono rural y con la llegada del butano, que fue una gran ayuda para la leña, hemos visto cómo las tierras de labor, incluso en surcos que están fósiles, se empiezan a repoblar ya con pimpollos de una altura hasta de 2-3 metros. Y esos pimpollos suelen ser de enebro, de encina o de roble, jamás de pino. Sobre todo en esta zona, jamás de pino, porque el pino, con todas las teorías que hay, no es autóctono, aunque sí puede adaptarse muy bien en ciertos tipos de terrenos, de solanas y zonas climáticas específicas, climas locales específicos. Pero yo estoy para aventurar con todas las teorías científicas que es una especie importada. Que hay casos en los que se adapta muy bien y incluso por sí solo puede expandirse, pero es muy difícil quitando zonas, en este caso de los pinos de Zazuar, Quemada, zonas silíceas, que no abundan en esas zonas. Entonces es un suelo más propicio, el monte que decimos de la Calabaza, que hemos generalizado todo ese monte, es un suelo calizo, arcilloso, no abunda, no es suelo silíceo y no es muy propio para la repoblación de pinos, aunque se dé bien por condiciones climáticas, de altitud, y una vez que el hombre lo ha plantado, lo cultiva y lo cuida. Vamos, te voy a dar la respuesta, sin haberlo estudiado, y me arriesgo, porque es que no tengo tiempo para tantas cosas, que estoy dando ahora muchas clases. Entonces, la Edad Media, Felipe II, la Armada, la Edad Moderna, el Renacimiento y la expansión ya española, ya hay que hablar de España, ya no de Castilla, española de las Indias, no hay que hablar de América, porque ahí eran las Indias, toda la navegación, construcción de barcos, la expansión del Renacimiento supone otro gran golpe para los bosques. ¿Qué quiero decir con ello? Que por primera vez es cuando se empiezan las replantaciones, las masas forestales empiezan a ser antrópicas en la península ibérica y dejan de ser naturales. Todo esto añadiendo el cultivo, el hacha continua. En este hacha continua para la leña y para la construcción, que una casa, a veces me quedo asombrado cuando tiran en Aranda una casita molinera, de las que se llama, cuántos camiones de madera salen. Me fijé una vez en la calle Sol de las Moreras, una casa molinera, y salieron 4 o 5 camiones de una casita, salieron 4 o 5 camiones de madera. Bueno, pues en la Edad Media ya los últimos reyes de Castilla y los primeros de España, sobre todo Carlos V, ya como rey de España, empieza a fomentar la plantación, a prohibir las talas y a repoblar. Esas repoblaciones son tímidas y el bosque, hay menos bosque en la Edad Media que ahora, actualmente, con toda la contaminación y todo el desarrollismo y la industrialización, hay menos bosque que ahora. En Inglaterra decían en la primera revolución industrial que si seguía así el carbón, porque el carbón y la madera van unidos para la producción y la construcción, que si siguiese así, en unos años se quedaría el mundo sin bosque, pero luego vino el petróleo. Y se acabó el uso y abuso de la madera, se terminó. A lo que vamos. Hay varios siglos en que se empieza a hacer políticas de repoblación, pero son tímidas, no hay históricas, y siempre voy a poner como ejemplo la cercana comarca de Tierra de Pinares, no Tierra Pinariega, que Tierra Pinariega es Salas de los Infantes, Covaleda, Quintana de la Sierra, sino Tierra de Pinares, que es la del pino que nos afecta a esta zona y es la comarca que tenemos más cercana. Y es la misma especie forestal. Entonces, las repoblaciones son débiles. Hay un pueblo en Tierra de Pinares, al lado de Cantalejo, que es el ejemplo clave. Se llama Fuenterrebollo. Lo conocerás. A 5 kilómetros al sur de Cantalejo, al norte de Cantalejo, se encuentra Fuenterrebollo.
Rebollo significa en castellano roble, y es un pueblo en plena mancha de pinares, una de las manchas de pinares más grandes de Europa. Aún así, aunque lleva ahí casi 2 siglos el pino repoblándose por el hombre, aunque lleva ya 2 siglos, todavía si te fijas cuando vas a coger nícalos, yo siempre he dicho nícalos, eso de níscalos es un cultismo que no me gusta, cuando vas a coger nícalos en Fuenterrebollo, observas que lo que crece son robles, espontáneamente, que lo que crece espontáneamente son robles. Y eso que son los suelos silíceos, que son los más apropiados para el crecimiento del roble. Bien, ¿a dónde vamos a ir a parar con esta evolución histórica? La revolución industrial tarde o temprano, lenta, pequeña, entra en Castilla, harineras, poco, y el uso de la resina, la miera y las primeras fábricas de muebles. En cuanto a la producción de muebles, y siguiendo con la madera, tienen que ver en la tierra pinariega, la de Salas, el Pinus laricio, el de montaña, en la vuelta de América de los indianos, con sus casas, sus zonas de veraneo, en el siglo XIX, y la construcción para Madrid, para Valencia, Zaragoza, Valladolid, de esas vigas tan hermosas del Pinus laricius. Pero en el caso del pino del Monte de la Calabaza y de Tierra de Pinares, es un caso de la explotación de la miera. El uso de la explotación de la miera, volvemos a lo mismo. En Castilla su uso tradicional para 4 cositas casi sin importancia, hasta comienzos del siglo XX no llegó la revolución industrial y la explotación de las resineras. Ojo, en Aranda tenemos resineras y en esos pueblos también hay resineras. ¿De cuándo datan las resineras? Las resineras, lo que digo yo, las vacas tienen que ir unidas a ordeñadoras y a centrales lecheras, si no, no hay negocio. Pues entonces la implantación de las resineras y todo lo de la industria de la resina y de los subproductos y productos, sin ser peyorativo el sufijo sub, y los subproductos de resina, empieza en pleno finales del a las repoblaciones ya anteriores que hubo con Alfonso XII, con Isabel II, importantes ya, prueba que esos pueblos de tierra de pinares, los pueblos alrededor de Cantalejo, muchos de ellos no tienen ni 2 siglos de historia, que es cuando se empieza a repoblar con pino toda España. Hay pueblos, estamos en un país como Castilla, con una antigüedad de pueblos medievales tremendos, y en esa comarca hay pueblos que tienen nada, no tienen ni... La iglesia es del siglo XIX, para darnos a entender. Son pueblos incluso con urbanización en cuadrícula, pueblos de nueva planta para un nuevo uso, una nueva explotación de pinos que se habían empezado a plantar 30 o 40 años atrás en Alfonso II, y sobre todo la gran expansión tuvo con Primo de Rivera. Ya sabemos que estos tipos de dictaduras se dedican a hacer obras públicas, que a la larga pues pueden ser de utilidad o no. Entonces, Primo de Rivera hizo las mayores plantaciones de forestales, se hicieron en esa época, y porque coincidió con la tímida industrialización en Castilla de esas zonas y del negocio de la resina, más que de la fabricación de muebles, que también ha habido, pero muy poco, y de la puramente maderera. Entonces, la respuesta es esa. Esa gran repoblación empezó 50, 60 años antes, empezó ya con Isabel II, a partir del decreto de Javier de Burgos de 1833 y la distribución en provincias de España, la modernización del Estado en España, la organización territorial y la reorganización de universidades, que se crea la escuela de ingenieros y montes. En esa época, en 1840 y tantos, se crean los primeros ingenieros agrarios, agrónomos, todas estas cosas. Y la eclosión tuvo el fruto del producto, porque claro, es un cultivo que tarda sus años en crecer y en reestructurarse, estuvo en la época de la dictadura de Primo de Rivera. Y el desarrollo de todos esos pueblos con ayuntamientos muy ricos y personas muy pobres, porque los terrenos son comunales, que algo parecido, es muy parecido la idiosincrasia de los pueblos del fastigio entre la Arandilla y el Duero, o el Monte de la Calabaza, es muy parecida a su realidad a la de Tierra de Pinares, pero económicamente menos importante en el tanto por ciento productivo de la zona a la que me preguntas, ya que ahí es más complementaria con cultivos agrícolas. Sin embargo, en Tierra de Pinares, Cantalejo, Cuéllar, Olmedo, básicamente una zona, un gran área silícea,
y los cultivos para la chicoria, zanahoria y poco más, porque agrícolamente es una zona. Entonces esa zona, por eso se hicieron pueblos de nueva planta, se hizo una industria resinera tremenda, que luego al comienzo, digamos, como más o menos cuando la entrada de la Unión Europea vino en una crisis catastrófica y atroz, y desapareció prácticamente toda la industria que giraba en torno a la resina, y después, con sus altibajos, porque con la crisis del petróleo se intentó reactivar otra vez de nuevo, el cultivo, la explotación resinera, con todo lo que conlleva ello de mano de obra y de asentamiento rural. Y afortunadamente, últimamente, se vuelve a poner en uso el aprovechamiento en todos esos pueblos. Pero hoy día la mecanización, la robotización, es tan grande que los puestos de trabajo que crea es poco, pero sí cuida el monte. Un monte que no es un bosque, no nos olvidemos, porque es un cultivo de pinos. Un bosque es un bosque natural, donde crecen las plantas variadas. Aquí encina, aquí roble, aquí pinos, un sotobosque de tojo, etc. Un monocultivo arbóreo nunca es un bosque, es un cultivo. Y hay que tenerlo muy cuidado, porque si no, arde, porque son cerillas una puesta detrás de otra. Que ese es el gran peligro, y siempre lo que dije en clase, que los pinares de Ornueda, la Serrazuela de Pradales, ardieron enteros, y como una isla los enebros no se ardieron, y los pocos que se chamuscaron siguen vivos, porque se regeneran. Bueno, Manuel, encantado de tu interés que muestras. Me iba a poner a escribir esto, pero de verdad no tengo tiempo, pero para hacerte unas charlas así, si te gusta este medio, me puedes preguntar lo que quieras, porque esto es muy cómodo para mí, para responderte. Espero que te llegue perfectamente, y hasta luego, y agradecido.